Hola a todos, mi nombre es Alejandro Alderete. Yo soy Vincent Céspedes y esto es El Equeco Cultural. Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Henry Cartier. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast del Equeco Cultural. Estamos en el episodio número 15 y en este episodio vamos a hablar sobre fotografía y fotógrafos bolivianos. En esta ocasión hemos invitado a Gilberto Terceros. Él es comunicador social con mención en radio y televisión. Tiene un diplomado en fotografía y educación superior tecnológica y actualmente se dedica a la fotografía publicitaria y la fotografía de portada para medios impresos. Es docente de la universidad. Da en las carreras de comunicación audiovisual, diseño gráfico, propaganda, publicidad y marketing. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vincent, muchas gracias por la invitación a formar parte del Equeco Cultural. Y hola Ale, igualmente. ¿Qué tal Gilberto? ¿Cómo estás? Una alegría para nosotros tenerte en este episodio número 15. Un episodio bastante importante. Por el número, a mí me gustan los números de 5 en 5 y además comentarte a vos y a todos los que nos están escuchando que probablemente con este episodio estamos llegando a las 2000 reproducciones del Equeco Cultural, entonces estamos felices. mucha alegría para nosotros ya, y van subiendo los números, entonces eso como comentario para todos los que nos escuchan antes de empezar a hablar el tema que vamos a tocar hoy en día, que como decía Vincent, es fotografía. No, entonces, genial saber eso. Perdón que interrumpa, me alegra por el proyecto y seguramente va a llegar a crecer muchísimo más. Muchas gracias por los buenos deseos. Vamos a empezar con este tema tan interesante para los aficionados a la fotografía o para los que les gusta. Va a ser un episodio maravilloso con seguridad. Y vamos a empezar apegándonos un poco a lo sentimental, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes con una cámara? Bueno, a ver, por ejemplo, en mi familia creo que han habido muchos fotógrafos frustrados, porque los primeros recuerdos que yo tengo relacionados a la fotografía y a cámara vienen desde que era bien niñito, ¿no? Con mi abuelo, que siempre era aficionado a sacar fotografías de todo, ¿no? Él sacaba fotografías de todo y siempre cargaba su camarita instantánea de estas a rollo y aprovechaba a sacar fotografías de todo y era obsesionado por revelarlas, ¿no? Entonces había momentos en que su cámara ya había sacado unas 20 fotos y le faltaba otras 10 más o 16 más porque tenían 36 fotos de esa cámara. 16 más para que se acabe el rollo y ir a revelar, y se ponía a hacernos sesiones fotográficas, ¿no? O sea, ponete ahí y sacaba fotos, ¿no? Lo mismo pasaba con mi padre, pero mi padre era más al video, ¿no? Él igual era era videasta frustrado amateur, ¿no? Tenía su cámara de video, igual me acuerdo una vez que con mis primos nos hizo representar la Caperucita Roja, y nos hizo actuar a todos como una manera de hobby, ¿no? Pero tal vez ya el momento en el que me interesó más la fotografía y pude agarrar una cámara fotográfica y experimentar con una cámara fotográfica como tal, tendrían como unos 16 años más o menos, que mi hermana en ese entonces había ingresado a la universidad y estudiaba publicidad y marketing. Entonces tenía una materia de fotografía y rogándole a mis padres hizo que le compren una cámara, una Vivitar, me acuerdo, una cámara Vivitar, igual analógica, pero ya era una cámara profesional, ¿no? Con lentes intercambiables y demás. Y recuerdo que mi hermana me explicaba, ¿no?, qué era lo que le enseñaban, porque mi hermana me contaba mucho. Desde ahí yo también empecé ya a interesarme por el tema de lo que tiene que ver con publicidad o con comunicación en general. Entonces ella me enseñaba, lo que le enseñaban a ella, ella me lo contaba, ¿no? Y hablando ya de fotografía, cuando le tocaba hacer sus prácticas de fotografía, me enseñaba el manejo de la cámara.
Obviamente yo no entendía mucho, ¿no? Pero sí ya había esa curiosidad, me llamaba mucho la atención, incluso ya yo hasta hacía mis propias fotografías, ¿no? La única condición era comprate tu rollo, ¿no? Si quieres usar la cámara, anda, comprate tu rollo. Entonces, hacía yo mis experimentos, salían cualquier cosa, pero ya me empezó a llamar la atención. Creo que ese sería como que el punto de inflexión en mi gusto por la fotografía. Súper, Beto. Ahora, como ya les contaba antes un poquito, sabemos que vos eres comunicador social, pero sabemos que la carrera de comunicación es bastante amplia y tiene bastantes ramas y tiene bastantes em, rubros en los que te puedes desenvolver y vos te has desenvuelto en la fotografía, entonces quisiéramos saber cómo te das cuenta a lo largo de tu carrera universitaria, que donde decía más o menos que tienes claro lo que quieres, que querías dedicarte a ser fotógrafo. El momento en el que decidí y dije, bueno, me voy a tratar de especializar o dirigir más a lo que es ya el área de la fotografía y la imagen fija, fue precisamente finalizando la carrera, ¿no? Estaba yo haciendo mi proyecto de grado y era un trabajo para hacer un documental. Entonces, en parte de la investigación, ya justamente cuando tocábamos el marco teórico, me tocaba investigar todo lo que es relacionado al lenguaje de la imagen, al uso de cámara, el signo visual, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí fue como que todo eso nos lo habían enseñado en la universidad, pero creo que yo no le había tomado la importancia o no le había puesto la atención necesaria. Entonces ahí en ese proceso ya de investigar por mi cuenta, entender en mejor medida por mi cuenta, leer autores y demás, fue que empezó de verdad a gustarme, a interesarme muchísimo más lo que es el manejo de la imagen fija, ¿no? Y como la técnica para conseguir esa imagen fija, la fotografía. A partir de ahí fue que me interesó y por eso decidí luego hacer el diplomado en fotografía. Me gustó muchísimo más y desde ahí que no he parado, ¿no? Pero sí, prácticamente la decisión fue al terminar la carrera y empezar a hacer el trabajo de grado, perdón. Qué interesante. Entonces, ahí vamos viendo cómo desde adolescente te empezó a interesar, al final de la carrera ya te decidiste dedicar y ahora ya hablando de tu vida profesional como tal, yo quisiera que nos cuentes dos cosas. ¿Cuál dirías que es el trabajo fotográfico del que te sientes más orgulloso, el que te hace inflar el pecho? ¿Y cuál también implicó un reto profesional más grande? A ver, estoy tratando de pensar en un trabajo específico. Yo creo que aquí, en mi caso, lo que pasa es que yo soy muy ansioso, ¿no? Cada vez que aparece un nuevo trabajo o me llaman para realizar una determinada sesión fotográfica, yo me pongo muy ansioso y empiezo a calcular todo, ¿no? Me centro en eso y empiezo a pensar, pero creo que es como algo que tengo como una estrategia no es estrategia, es como una forma de defensa que tengo de pensar en todas las cosas que podrían salir mal y qué podría hacer para solucionar eso. Entonces, calculo todo y pienso en todo y tomo todas las opciones, ¿no? Y por lo tanto, al momento ya de hacer la fotografía y ver el resultado, siempre me sorprendo. Algunas veces no, pero la mayoría de veces me sorprendo porque no me imaginaba que iba a salir tan bien, ¿no? Entonces, tal vez elegir un trabajo en específico que haya significado, que me haya sentido orgulloso, tal vez lo podría poner el primer trabajo que hice para una sesión de fotografía publicitaria, ¿no? Porque, ¿qué significó eso? Dado esto que acabo de contar de que soy muy ansioso, yo nunca antes había hecho una fotografía publicitaria, ni nunca antes había trabajado con gente relacionada al área de publicidad, y era fotografía publicitaria de moda incluso, ¿no? Y yo en ese tiempo cero de moda. Ahora igual no es que tenga mucho conocimiento de moda, pero en ese tiempo peor, ¿no? Y me llaman justamente por recomendación de un amigo al que yo le había tomado fotografía. Me llaman así de la nada y me proponen hacer la sesión de fotografía, pero igual ellos no estaban muy confiados porque yo ni idea, no me conocían, no tenían ninguna referencia, ¿no? Incluso si
me pidieron que les pase mi página de Facebook, le pasé y en mi página de Facebook no tenía ninguna fotografía de moda, peor publicitaria, ¿no? Pero aún así se arriesgaron, me hablaron, hicimos la sesión de fotos y yo en mi cualidad de ansioso no estaba conforme con la foto, ¿no? O sea, sacabas mo, chuteabas mo, el director veía y me decía, sí, ya está bien. Y yo decía, no, pero podríamos hacer esto otro. Y cambiaba esquemas de luces y demás. La cosa es que el trabajo les encantó, ¿no? O sea, dijo, wow, está muy bien, muy bien. Y a partir de ahí es que ya me siguen hablando. De hecho, es el equipo con el que siempre trabajo. Porque a partir de esa primera experiencia, que yo mismo me sorprendí, el trabajo quedó bien. Podría considerarlo como que el trabajo del que me sentiría más orgulloso, ¿no? Porque aparte me abrió la puerta a también decidir dedicarme mucho más específicamente a la fotografía publicitaria, ¿no? Que antes ni se me había pasado trabajar o trabajar en esa área específicamente, ¿no? Entonces podría ser. Y tal vez como anécdota, otra de las posibles situaciones en las que considero un trabajo del que me siento orgulloso fue que mandé mis fotos para una convocatoria que hicieron de un concurso internacional de fotografía surrealista y salí en el 4º lugar, ¿no? Entre tantos fotógrafos a nivel mundial, porque era a nivel mundial, y el primer premio era una exposición itinerante por toda Europa. O sea, el premio era genial. Pero bueno, salí en el 4º lugar y dije, wow, que me tomen en cuenta entre tanta gente, que eran trabajos muy buenos también. Creo que significó algo de orgullo igual para mí. Súper, qué bien, qué lindo. Felicidades, no sabíamos eso, Beto. Ahora, ya nos estás contando un poquito más o menos en el área de la fotografía que te desenvuelves, que es la fotografía publicitaria y la fotografía de moda. Y queremos saber si es que porque los caminos de la vida te han llevado a la fotografía publicitaria como nos contabas, perdón, o porque ha sido una decisión tuya y por qué no fotografía artística, por ejemplo. Sí, bueno, la fotografía publicitaria fue a partir de esta anécdota que contaba, ¿no? Y fotografía artística, yo quería hacer fotografía artística en un principio, ¿no? Pero ¿por qué tal vez no seguí o no insistí en querer seguir probando, ¿no? Porque sí, tuve unos pequeños intentos de querer empezar y que me empiecen a conocer por hacer fotografía artística, ¿no? Pero creo que uno de los motivos fue porque la fotografía artística para mí, más que todo, demanda muchísimo trabajo. Y no me refiero al trabajo técnico como tal de lograr la fotografía, sino a un trabajo de conceptualización muchísimo más profundo, ¿no? O sea, para que sea considerada verdaderamente una fotografía artística, ¿no? Porque se piensa que toda persona que hace fotografía, por el hecho de que hace fotografía, es artista, pero no. Creo que es un planteamiento un tanto sesgado. Entonces, el de verdad comprometerse para hacer fotografía artística implica mucho trabajo de conceptualización y de investigación incluso, ¿no? Y yo creo que tuve la suerte en ese momento en que quería hacer mis pininos en querer ser fotógrafo de arte, de que la persona que estuvo, por así decirlo, criticándome el trabajo, lo supo hacer de forma adecuada, ¿no? Entonces me abrió los ojos y me hizo darme cuenta que hacer fotografía artística no es simplemente porque me salió la inspiración y tomé la foto y salió genial, ¿no? Sino que implica un trabajo mucho más profundo, un trabajo incluso mucho más extenso que la fotografía publicitaria, por ejemplo. Puede sonar a que lo dejé ir porque, bueno, por flojo no insistí en eso, que puede ser también, puede ser cierto eso. Pero creo que la fotografía publicitaria, más allá de que su intención obvia es vender un producto o un servicio, también implica parte de una sensibilidad artística, ¿no? Una sensibilidad conceptual, cómo llevar el concepto de una determinada campaña al plano ya real en la imagen.
Entonces implica el mismo trabajo y por eso también fue que empezó a gustarme mucho más la fotografía publicitaria y de alguna forma llegué a olvidar un poquito ya específicamente la fotografía artística, ¿no? Son otro tipo de canales por los que se los presenta, otro tipo de formas en los que se habla en la fotografía publicitaria, perdón, artística, que para mí, y creo ahí yo respeto mucho a los que hacen fotografía artística y creo que tendría o me faltaría formarme aún muchísimo más, tener una mejor disciplina para llegar a hacerlo, ¿no? Pero la fotografía publicitaria para mí ahorita es como que me apasiona mucho, me gusta mucho y creo también que llega a integrar de alguna forma la parte artística, así que sería por eso. Sí, yo también creería, sin saber mucho, que no podés tampoco desligar una de otra. Entonces eso último que dijiste me lo guardo. Yo también creería como decías. Ahora, asentando un poco en la realidad boliviana, vamos a empezar a hablar ya unas preguntas más orientadas al equeco cultural, como podcast boliviano. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es que los fotógrafos se han adaptado, los fotógrafos bolivianos, por supuesto, se han adaptado durante el tiempo de pandemia y la cuarentena, ¿no? O sea, ¿qué han hecho? ¿Cómo lo han sobrellevado? Seguramente tienes amigos que te habrán contado sus experiencias. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, yo creo que depende igual mucho del área de la fotografía en la que te estabas dedicando normalmente antes de la cuarentena y tal vez cómo has sabido reinventarte y replantearte al seguir ejerciendo como fotógrafo ya durante la cuarentena y durante la pandemia, ¿no? Porque en mi caso, como yo hasta antes de la cuarentena solo me dedicaba a hacer fotografía publicitaria, trabajaba con este equipo del que contaba, que tenía los clientes, ellos creaban el concepto, yo lo llevaba al plano ya formal, etcétera, etcétera. Para todos los que hacíamos fotografía o hacemos fotografía publicitaria, creo yo que ha sido uno de los sectores más afectados, ¿no? Porque de pronto todo cerró, las marcas dejaron de pensar en realizar nuevas campañas, en realizar, lanzar nuevas colecciones o qué sé yo. Y por lo tanto todo el equipo que trabajaba en esa área dejó de funcionar también, ¿no? Yo recuerdo muy bien incluso que el día exacto en que se decretó la cuarentena, así ya rígida, porque estábamos como que en una cuarentena a media en un principio, ese día exacto, justo yo estaba en una sesión de fotos para una marca, ¿no? Estábamos en la sesión de fotos y de pronto me acuerdo que... ¿Quién fue? El novio de la modelo que estaba ahí acompañándola agarra y nos dice: oh, se decretó la cuarentena rígida, solo tenemos hasta las 6 para seguir haciendo las fotos y no sé qué más. Y esa sesión de fotos justo la habíamos estado postergando y decíamos, bueno, el cliente, tal vez si lo convencemos al cliente para que la hagamos la próxima semana. Y por insistencia del cliente fue que la hicimos justo ese día, ¿no? Y después de eso fue así como que el último trabajo, el mismo cliente no publicó la foto porque no sabía si iba a vender o no, ¿no? Entonces, ¿para qué iba a quemar sus fotografías si no estaba nada seguro? Obviamente paró, no hubo nada de trabajo en ese caso, pero yo considero que tal vez los fotógrafos bolivianos han sabido adaptarse en el caso, porque si bien ha significado que no han tenido nuevos trabajos, no ha significado que hayan dejado de trabajar. O sea, si bien no conseguían obtener dinero por su trabajo, pero sí han seguido trabajando retratando la realidad, ¿no? Entonces es como que no han parado en ese sentido. Por eso hablaba de que han tenido que reinventarse, han tenido que ver otras variables de cómo seguir aportando desde su trabajo, ¿no? Y creo yo que para los fotógrafos bolivianos han sido muy necesarios en este tiempo de pandemia, ¿no? Porque de pronto todos nos vimos encerrados y consumir
contenido todo el tiempo, ¿no? O sea, era como que estábamos con muchísimo más tiempo libre, en la mayoría de los casos, creo, ¿no? Y consumíamos contenido de redes, de la televisión, ¿no? Las redes empezaron a hacer lo cotidiano totalmente, y el tener que consumir esas imágenes de nuestro contexto visto desde el punto de vista de los fotógrafos bolivianos ha sido, creo, necesario, importante. Por eso es que digo que no han dejado de trabajar, a pesar de que tal vez no han ganado nada, pero creo que su labor sí la han seguido ejerciendo, y me ha parecido muy importante eso, ¿no? Yo por mi cuenta, como yo me dedico a la docencia aparte, yo dejé de trabajar con la fotografía, ¿no? Más bien cuando ya empezó a flexibilizarse un poco esto de la cuarentena, ya volvieron a aparecer nuevamente los clientes que necesitaban sesión de fotos, porque también necesitaban volver a mover sus negocios, ¿no? Y tenían que tener contenidos para llamar a la gente a que vaya. Entonces ha vuelto como que a querer estabilizarse un poco, no a como era antes, pero sí por lo menos a querer estabilizarse un poco, ¿no? Pero durante todo el tiempo de cuarentena, esencial para mí el trabajo de los fotógrafos, sin tener que ganar nada, pero siguiendo ejerciendo su labor de comunicar más que todo, ¿no? Claro que sí. Beto, vos sabes que vivimos en un país donde siempre todo lo que es artístico, todo lo que es cultural, no está en la primera categoría de importancia para, no sé, para las autoridades o para nuestra sociedad. Y en base a esto, ¿tú crees que se le da la importancia que corresponde a la fotografía en Bolivia o es dejada de lado? Quisiera decir que no. Mi espíritu pesimista quiere decir que no se le da la importancia necesaria a los fotógrafos, pero tal vez estaría siendo muy negativo en ese caso. Yo creo que sí, tal vez no la importancia adecuada y que se debería merecer, pero sí creo que los fotógrafos tienen un espacio muy importante dentro de todos los que trabajamos o lo que se necesita o lo que es importante para comunicar, ¿no? Obviamente depende mucho de en qué área estás ejerciendo como fotógrafo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el que es la fotografía publicitaria, sí, hay una importancia en el fotógrafo, hay incluso una fidelidad por parte de los equipos creativos, las agencias o el mismo cliente de seguir contratando el servicio de un fotógrafo en específico o buscar a los mejores fotógrafos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se le da la importancia necesaria a un correcto tratamiento de la imagen para sus publicidades, etc., ¿no? Que obviamente va más allá del hecho de contar con equipos profesionales, de contar con qué sé yo, bueno, contar con equipos profesionales como tal, sino que también buscan la parte de formación, qué tanto conoce ese fotógrafo y qué tanto puede proponer soluciones a este tipo de propuestas que ellos quieren realizar, ¿no? Entonces sí, de hecho es lo típico, no lo típico, sino que es muy común que de pronto los fotógrafos también lleguen a hacerse o convertirse de alguna forma en celebridades, ¿no? O sea, el fulanita de tal en sesión fotográfica para tal campaña fotografiada por el fotógrafo tanto y se le reconoce el trabajo al fotógrafo, ¿no? Pero por eso digo, tal vez es solamente dependiendo del área, porque hay todo un colectivo, por ejemplo, de los fotógrafos muy profesionales, que son los que te encontrás en una boda, en un cumpleaños, y son el fotógrafo que está ahí sacándote fotitos y luego te las ofrece a 10 pesos, ¿no? A los cuales no se les valora el trabajo o no son tomados con mucha importancia, ¿no? Son como que un empleado más que llegó a hacer su trabajito y cumplió, digamos, ¿no? Entonces, creo que habría que también darle la importancia necesaria a ese otro tipo de fotógrafos que son muy profesionales también, pero que tal vez no se los toma muy en cuenta o no se los cree tan necesarios, ¿no? Entonces, tal vez en Bolivia yo creo que sí, ¿no? Sí se le da una importancia, pero tal vez no a todos. Eso sería, ¿no? Porque hay
un colectivo muy grande de fotógrafos que no necesariamente se dedican a la fotografía publicitaria o a la fotografía periodística, porque también el fotógrafo, fotoperiodista también llega a tener cierta importancia, cierto renombre, ¿no? Pero hay un gran colectivo de fotógrafos que se dedican más a las fotografías de eventos o que intentan abrirse camino, ¿no? Desde lo que saben, desde la experiencia, que tal vez no son reconocidos. Entonces sería bueno también reconocerlos de alguna forma, ¿no? Hay, por ejemplo, yo siempre me acuerdo del fotógrafo que tenía en mi colegio, ¿no? Que era don Rafael. Desde que estaba en Nidito, creo, hasta que salí de la promo, me salía sacando las fotos él. Y te hablo de él haciendo mención a lo que decías, ¿no? A los fotógrafos que a veces están en las bodas o en los eventos. Y eso me trae a la mente los estereotipos que tiene la sociedad boliviana, creo, en relación a los fotógrafos. Porque evidentemente si yo o vos o alguien, no sé, un fotógrafo profesional o publicitario, artístico, periodístico, va y dice en su familia, yo soy fotógrafo, o con su círculo de amigos, o yo quiero ser fotógrafo, inmediatamente yo creo que muchísima gente, lo primero que va a pensar va a ser en el fotógrafo que le sacaba fotos afuera de su colegio, y no precisamente en el renombrado fotógrafo que saca fotos a la modelo de tal mall, digamos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer al respecto de esto es, ¿cuáles crees vos que son los estereotipos más comunes en relación a los fotógrafos bolivianos? Y si hay alguno en particular que realmente te moleste. Creo que son exactamente los que acabas de decir. No, yo recuerdo muy bien cuando le comenté a mi familia, más que todo a mis abuelos, ¿no? Porque mis padres siempre me han apoyado, ¿no? Pero igual, aún así, a pesar de que me apoyaban y no cuestionaban mucho mis decisiones de por qué estudiar esto, por qué especializarme en esto, sí yo notaba cierta como que resignación de decir, ay, mi hijo no va a ganar plata o no va a llegar a... De hecho, mi madre hasta hace poco pensaba de que yo estaba perdiendo plata porque no iba a sacar fotos a bodas, ¿no? Pero hijo, si ahí está el negocio, ¿no has visto? Por foto cobran 15 pesos, no sé qué, ¿no? Entonces, pero, y no por subestimar, porque probablemente sí, los fotógrafos que se dedican a hacer este tipo de trabajo sí ganan muy bien, probablemente, ¿no? Y qué bueno por eso. Pero yo, pues, yo quería otra cosa, ¿no? Yo apuntaba a la cuestión más o artística en ese momento y ahora ya a la publicidad. Pero sí, creo que uno de los estereotipos es eso, ¿no? De que si sos fotógrafo, sos un vago porque solo tenés que apretar un botón y te tienen que pagar por eso. O porque te vas a morir de hambre si solo te dedicas a eso. O ya en el caso de si es que sos un fotógrafo reconocido además, el típico de que sus fotos son buenas, no porque sabe, sino porque tiene un buen equipo, ¿no? La camaranga que tiene, por eso saca fotos buenas. Es estereotipo que hay, ¿no? Cuando en realidad el trabajo de un fotógrafo es muchísimo más que solamente apretar un botón, ¿no? Pero creo que parte de ese estereotipo, pues este último que hablaba, han ayudado a construirlo los mismos fotógrafos, ¿no? Aquellos que solamente se compran su full equipo y ponen su cámara en automático y disparan, ¿no? Y sacan unas fotos horrorosas, pero que aún así piensan que son buenas y la gente los alaba también, ¿no? Entonces ese estereotipo ha sido construido por los mismos fotógrafos, no hay nada que hacerle en eso, ¿no? Y bueno, existirán otro tipo de estereotipos que ya van un poco más a lo absurdo a veces, como el típico guiño guiño de que, sobre todo el fotógrafo publicitario, ¿no? De que te llegas o llegas a intimar con los modelos o las modelos, ¿no? O sea, cuando no, o sea, un buen fotógrafo es profesional y no importa que tanto te guste la modelo o el modelo que tenés al frente, no, pues, o sea, es antiético, ¿no? Pero bueno, capaz ese estereotipo también, los mismos fotógrafos que han caído en esos errores han ayudado a construirlo, ¿no? Creo que esos dos últimos son los que más me molestan a mí, ¿no? Porque es catalogar en un cierto
estereotipo y que es muy feo además, ¿no? El que se menosprecie tu trabajo porque piensan que todo el trabajo lo hace el equipo, la cámara o las luces, y el que se desprecie tu trabajo porque te timan como que sos un aprovechado y estás ahí asaltando o acosando a la gente, ¿no? Entonces creo que eso sería. Ya, Beto. La siguiente pregunta me la ha hecho una amiga y en base a que te le explico un poco el contexto en que me ha hecho la pregunta. Ella me estaba contando que tiene un amigo fotógrafo en La Paz que estaba luchando por ciertas normativas para la fotografía y para el trabajo de los fotógrafos, ¿no? Y ella me contaba que se estaban basando en que, claro, ahora hay muchos fotógrafos amateurs, digamos, o jovencitos que van con sus cámaras a eventos y en vez de que ellos cobren dinero como ustedes que trabajan y viven de eso, hacen ciertos intercambios. Entonces, bueno, tú me compartes en tus redes y así yo tengo más likes, tengo más seguidores y en algún futuro cercano o lejano ya cobraré dinero. Pero eso también está afectando a ustedes, que ustedes sí cobran. O sea, sí ganan la vida de eso y los contratan para eso. No es que van y dicen, intercambiemos y ya, porque me compartas, ya yo estoy chocho y feliz de la vida. Y probablemente sí son muy buenos fotógrafos que podrían estar cobrando muy bien. Entonces, respecto a las normativas estas que están haciéndose, que se están proponiendo, no sé si aquí en Santa Cruz hay regulaciones para los fotógrafos. Tú me imagino que debes saber, así que contanos un poquito más. No, que yo sepa, no hay. No hay. Y me parece genial la iniciativa esa que me estás contando porque es necesario, ¿no? Es necesario, creo, regular toda esta cuestión de cómo se ofrece el servicio, cuánto es que se debe cobrar por un servicio, por un determinado servicio, ¿no? Porque no, yo no tengo conocimiento. Por ejemplo, que tal vez sí es lo que me he enterado que se hace acá en Santa Cruz. En Santa Cruz hay una comunidad muy grande de fotógrafos de bodas, por ejemplo, ¿no? O que hacen fotografías más anecdóticas, más personales, ¿no? Que son muy buenos trabajos, no digo que son malos. Y se han formado como que una comunidad. Tienen un grupo de WhatsApp, se comentan entre ellos los trabajos, hay comentarios, hay críticas, se comparten información. O sea, creo que hay un grupo que está muy bien organizado acá. Y creo que ellos han empezado también a querer, por lo menos, como que a cuidarse dentro de su sector, ¿no? En este sentido, ¿no? De las personas que empiezan a no cobrar nada por su trabajo a cambio de exposición y que de alguna forma afectan a otros fotógrafos que sí cobran y que también es bueno su trabajo, pero que no aceptan este tipo de intercambios, ¿no? Pero la verdad no podría decir evidentemente sí está sucediendo así, porque es algo de lo que solo me he enterado por rumores, por así decirlo, ¿no? Pero de que yo conozca no hay algún tipo de normativa que norme, regule el trabajo del fotógrafo, ¿no? Lo que sí hay un montón de marcos legales donde de pronto el trabajo del fotógrafo se ve indirectamente no afectado, sino regulado, ¿no? Pero son pues leyes como la ley de imprenta, por ejemplo, ¿no? Que está desde el 26, si no me equivoco, o sea, o los otros tipos de leyes que también regulan esto, ¿no? De la exposición en la imagen, si no me equivoco, ¿qué se llama esta ley? Ley de la imagen propia, creo que se llama, algo así, ¿no? Que está también de alguna forma regula el trabajo del que crea la imagen y si utiliza una imagen de la cual la persona no ha dado su permiso, ¿no? Cosas así. O en mi caso de la fotografía publicitaria, por ejemplo, está el reglamento de la publicidad engañosa y abusiva. Y dentro de ese reglamento está de alguna forma también indirectamente el trabajo del que hace la fotografía, de que crea la imagen que engaña o abusa del consumidor a partir de ofrecer un servicio que no es como se lo presenta, ¿no? Y que ahí pues la publicidad se ve como que igual
un poquito entre la espada y la pared, porque ¿qué es la publicidad? Es construir el sueño, ¿no? O sea, no te están vendiendo algo real. El mismo producto, en el caso de una fotografía publicitaria, está maquillado el producto. En la realidad no te lo vas a encontrar así. Entonces, es como que una cuestión medio, no sé cómo, ¿no? Pero sí me parece que es necesario que exista ese reglamento. Si no me equivoco, está desde el año 2013 que se lo promulgó, ¿no? El reglamento. Entonces, en esos aspectos hay como que cierta regulación, pero de lo que me hablabas, ¿no? Que yo sepa, no hay, pero sí creo que es muy necesario. Es muy necesario. Bueno, igual eso ya da para entrar en todo un debate, ¿no? Justo de lo que hablaba Vincent, porque al final del día afecta el trabajo de los fotógrafos profesionales que sí cobran, pero también no deja de ser un intercambio entre partes privadas donde cada uno tiene la libertad de, si yo no te quiero cobrar y te quiero regalar por exposición mi servicio, también yo como fotógrafo amateur o semi-pro o lo que sea que se categoricen ellos mismos, están en todo el derecho de hacerlo. Entonces, la verdad es que es bien complicado, ¿no? Entrar ahí, y seguramente también de ahí parte esto de que las regulaciones no estén del todo hechas, ¿no? Muy probablemente. Y eso lamentablemente es algo que está sucediendo no solamente en el ámbito, bueno, de la fotografía, sino que hay un montón de gente que ahora está empezando a regalar su trabajo, lo que evidentemente afecta a la gente que sí quiere cobrar lo que corresponde por un trabajo, ¿no? Pero ya sería tema para otro episodio de podcast. Sí, porque hay mucho para analizar de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me han ofrecido o me han querido hacer la oferta, ¿no? A cambio de las fotos yo te voy a dar exposición. Yo he dicho que no. Yo he dicho que no. Pero sí, es un tema que se puede debatir hartísimo y se podría llegar a un consenso, ¿no? Bueno, y ahora hablando de fotógrafos que son conocidos, ya sea por regalar o por cobrar, yo quisiera que nos digas cuál es el fotógrafo boliviano que vos podrías decir que admira su trabajo. Si es que hay alguno, puede ser que me digas ninguno, yo mismo. No, yo tengo hartos referentes de fotografía boliviana, ¿no? Hay varios, ¿no? Y eso es algo que a mí no es que me preocupe, pero sí me pone un poco en alerta por el hecho de que no existan fotógrafos en la historia de la fotografía en Bolivia que estén presentes en la mente y en el recuerdo de las personas. Porque si vos agarrás y a cualquier persona, ¿quién es tu fotógrafo favorito?, te va a nombrar un fotógrafo nuevo, joven, que está presente en las redes sociales, porque se lo ha divulgado, ¿no? Pero no hay tal vez esos referentes de otro tipo de fotógrafos que han marcado historia, ¿no? Entonces, yo tengo varios, ¿no? Porque cuando estudiaba fotografía llegamos a analizar un poco de la historia de la fotografía en Bolivia, ¿no? Pero bueno, a ver, tal vez para nombrar algunos, por ejemplo está el famoso Julio Cordero, ¿no? Creo que es uno de los principales referentes de la fotografía documental, más que todo en Bolivia, que hay todo un registro y han servido para reconstruir la misma historia de Bolivia, ¿no? O sea, los registros fotográficos de Julio Cordero han servido para construir. Entonces, muy importante. Aparte, como estéticamente a mí me encantan ese tipo de fotografías, todas en blanco y negro, que retratan la cultura, ¿no? Retratan la misma población en esos años. Para mí es uno de mis grandes referentes en fotografía boliviana documental, ¿no? Tal vez ya en parte más contemporánea, a ver, dividiendo tal vez por especialidades o por áreas. Fotoperiodismo, por ejemplo, me gusta mucho Patricio Krucker, ¿no? Patricio Krucker, genial, a mí me encanta el trabajo de Patricio Krucker, es uno de los pocos que ha llegado a salir afuera, incluso a mostrar su trabajo en otros tipos de medios, ¿no? En el National Geographic. Igual está otro que me gusta, que hace más fotografía tipo documental, periodística, Mateo Caballero, puede ser, Mateo Caballero.
Ya en la parte publicitaria, que es lo que yo me dedico, me gusta mucho el trabajo de Paul Renaud, pero Paul Renaud creo que no es boliviano. Pero bueno, trabaja en Bolivia, así que para mí es un referente de fotografía publicitaria, de fotografía de productos. Son geniales sus fotografías. Yo algún día quisiera ser como Paul Renaud. Y bueno, dentro de fotógrafos contemporáneos, me viene a ver, ¿quién me viene en fotógrafos contemporáneos? Bueno, tal vez es un poco complicado ahorita recordar nombres. Pero sí, esos, los que he nombrado, no estarían dentro de mis referentes como fotógrafo boliviano. Súper, ahí ya nos mencionaste unos cuantos para que hagamos nuestra tarea y los revisemos y los busquemos. Ahí quizás podamos compartir en nuestras historias algunas fotografías de ellos para que la gente que nos escucha pueda también indagar sobre los fotógrafos bolivianos que hay, ¿no? Y ahora, mencionaste uno de los fotógrafos que mencionaste que había salido afuera, National Geographic incluso. Yo quisiera preguntarte si la fotografía boliviana destaca a nivel internacional o es un caso muy aislado el de este fotógrafo. ¿Cómo va eso? Yo creo que sí ha destacado. Hay varios fotógrafos que han llegado a sacar su trabajo, a que sea visto en otros lugares, en otros países, ¿no? El caso que contaba de Patricio Krucker, ¿no? Que tiene series fotográficas, fotodocumentales que han salido en National Geographic. Él es corresponsal, si no me equivoco, de la marca Red Bull en Bolivia, que hace todo este tipo también de fotografías urbanas o de deportes extremos, ¿no? O sea, sí, los trabajos, hay varios fotógrafos que han salido fuera de las fronteras, pero tal vez, claro, no tengamos todavía la oportunidad de tener el fotógrafo reconocido a nivel mundial boliviano, ¿no? Orgullo de Bolivia, pero no, tal vez no esté lejos, ¿no? O sea, tal vez sí haya el momento en el que tengamos a nuestro propio, se me fue el nombre de este fotógrafo peruano muy famoso, que saca fotografías para Vogue y demás, ¿no? Se me fue el nombre, ¿no? Pero que tengamos a nuestro propio fotógrafo, como en el caso de Perú, que es muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Se me fue el nombre. Muy mala memoria. Pero es peruano. Es peruano. Bueno, Beto, ahora nosotros, pucha, no sabemos tanto de cámaras, ¿no? Y de las nuevas cosas que traen las cámaras. Si bien yo tengo mi cámara, pero la uso pues en lo mínimo, ¿no? Para trabajos de la universidad alguna vez. Pero sé ahora, por ejemplo, que los fotógrafos, bueno, los nuevos fotógrafos, ya ni siquiera necesitan una cámara inteligente, ya tienen su teléfono y con su teléfono pueden sacar muy buenas fotos. Entonces, relacionándonos a estas nuevas tecnologías, ¿qué opinas de las nuevas tecnologías y si están ayudando al mercado de la fotografía o están perjudicando? Yo creo que están ayudando completamente, ¿no? O sea, yo considero que somos muy afortunados como fotógrafos de vivir en este momento en el que cada año sale una cámara con miles de millones de megapíxeles nuevos o que sale el celular que puede sustituir perfectamente tu cámara fotográfica de hace 2 o 3 años. Yo creo que es una grandísima oportunidad, ¿no? O sea, está contribuyendo mucho, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como yo doy fotografía en las universidades, y justo en esta época de pandemia, en la que no hay la posibilidad de que los estudiantes lleguen a hacer sus prácticas fotográficas porque no tienen los equipos que le puede ofrecer la universidad, yo he podido perfectamente llevar la materia haciendo que los estudiantes saquen sus fotografías con su celular, ¿no? Porque ya hasta el que tiene el celular más michi, por así decirlo, ya tiene buenas características su cámara, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que, por ejemplo, las mismas marcas de teléfono cada año intenten mejorar sus propias cámaras del celular, ¿no? Para mí es muy bueno, muy positivo, una muy buena oportunidad para que incluso nuevas personas descubran que les guste la fotografía y que existan mucho más fotógrafos, ¿no? Y sin tal vez segmentarlo tanto, es decir, todo
podríamos considerar que todos, de alguna forma, somos fotógrafos, porque todos tenemos una cámara en el bolsillo, ¿no? O sea, ya, obviamente, seamos amateurs, seamos más profesionales, pero de alguna forma ejercemos el acto de la fotografía. Y para mí eso es genial. Para mí es genial, o sea, mejor que ojalá, no sé, aparezca una nueva tecnología que cambie incluso toda la técnica fotográfica, sería, ojalá todavía viva para ver eso. Pero no, yo apoyo mucho lo de que se siga la tecnología avance rápido y que yo pueda experimentarla hasta ahora, ¿no? O sea, para mí es muy positivo eso. Beto, a ver, yo tengo una pregunta más que se me viene ahora, que es acerca de, así brevemente, una sola cosa, sin pensarla mucho, que vos me digas qué es lo más difícil de fotografiar. Lograr transmitir algo. Transmitir algo más allá que salga bonita o fea la persona, que se vea iluminada o no, más allá de lo técnico, transmitir algo mucho más emocional es lo más complicado para cualquier fotógrafo, creo yo, ¿no? Eso, transmitir algo más allá de lo técnico, sino algo un poco más emocional, más interno, ¿no? Sí. Beto, bueno, vos ahora que conoces y tienes contacto como docente, tienes contacto con tus estudiantes, que muchos quieren ser fotógrafos, ¿qué les dirías vos como fotógrafo, que ya eres pues un fotógrafo que tiene trayectoria, que se dedica a esto y que se gana la vida de esto? ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones de fotógrafos bolivianos? Que no se cieguen por la característica de la cámara, que no se dejen llevar porque de pronto su cámara o su nuevo celular tiene 100 megapíxeles, que no se dejen cegar porque yo no puedo hacer esta foto porque apenas tengo un celularcito o tengo una camarita y no me sirve, no voy a poder hacer ese tipo de fotos. Y que es una queja muy común que yo tengo siempre de los estudiantes, ¿no? Pero profe, usted saca esa foto, pero yo cómo voy a sacar si no tengo mi cámara, ¿no? Y la recomendación en todo caso es que no se cieguen a eso y que más bien trabajen la parte conceptual de lo que implica hacer una fotografía. Porque puedo tener una fotografía que sea espectacularmente, con una excelente nitidez, con un excelente manejo técnico y que carezca de mensaje, que carezca de cualquier tipo de sentido, ¿no? Sin embargo, una fotografía con un muy buen mensaje, con un muy buen contexto, pero que tal vez tenga ciertas deficiencias en cuanto a calidad y a técnica, resulta muchísimo más interesante y trasciende muchísimo más, ¿no? Entonces mi consejo es eso, tal vez no limitarse a ejercer el trabajo de fotografía por el hecho de no contar con un buen equipo técnico y sí trabajar más en el desarrollo conceptual de la imagen, ¿no? Que transmita la fotografía, que te cuente algo, incluso más que transmitirte algo textual, por así decirlo, no sé si está bien lo que estoy diciendo ahorita, pero que te haga sentir algo, ¿no? A veces lo interesante de las imágenes como lenguaje es de que te hace entender y te hace sentir conceptos abstractos, ¿no? Que de forma verbal o de forma literal, escrita, no podrías lograr expresar, ¿no? Sensaciones. Y eso, para lograr llegar hasta ese punto, precisamente se requiere un gran trabajo conceptual de análisis de cómo trabaja el lenguaje de la imagen y ayuda a representar todo este tipo de conceptos abstractos, por ejemplo, ¿no? Ese sería mi consejo, creo yo. Y una cosita más, perdón, y que construyan la identidad de la fotografía boliviana, porque no hay identidad de la fotografía boliviana. Perdón, no voy a decir que no hay. Todavía le falta mucho crecer a la identidad de las imágenes bolivianas,
Y eso es precisamente el trabajo de todos los que nos dedicamos a eso, ¿no? Y amateur o profesionalmente. Hay que construir, creo yo, una identidad de la imagen boliviana, que no seamos solamente el paisaje bonito al que vienen los extranjeros para tomar sus fotografías, ¿no? Sino que más allá de ser un paisaje hermoso, con escenarios hermosos, para tomar fotografías interesantes, que no se copien esos estilos de afuera, sino que propongamos también nuestros propios estilos, propongamos nuestras propias formas de ver nuestro contexto para mostrárselo afuera, mostrárselo a los otros, ¿no? Eso. Súper, consejos tomados y anotados para los futuros fotógrafos bolivianos. Y ahora sí, estamos ya llegando al final del episodio. Ha sido una charla muy interesante, muy fructífera. Yo siempre me pongo medio filosófico al final, tratando de rescatar un poco de todo lo que hemos hablado. Y lo que realmente me quedo es con esto de que la fotografía, más allá de lo técnico, es una transmisión. Y eso es lo que realmente vuelve a la fotografía también un arte, ¿no? Porque ese es el fin último del arte, de cierta forma, es transmitir aquello que es bello. Y lo bello no siempre es bonito, sino que va un poco más allá, va directamente al corazón. Y una buena fotografía, yo pensaría desde mi punto de vista no técnico, porque no tengo idea, pero desde mi punto de vista personal, al final una buena fotografía es esa que vos la ves y decís, wow. O sea, y sentís, y a mí me ha pasado ver imágenes que realmente las ves y te estremece el corazón porque te da hay mucha emoción en la fotografía, o te da un escalofrío, o te haces realmente, te remueve algo adentro, te remueve el alma, te hace resonar y vibras de cierta forma, yo creo, en la misma sintonía que vibra el fotógrafo al momento de tomar esa fotografía. Entonces creo que cuando un fotógrafo logra hacer eso en el espectador, que es desde el punto de vista donde yo lo veo, ese se lleva todos los premios del mundo, más allá de que sea una foto bonita o fea, o técnicamente buena. Ese se lo llevó todo. Entonces eso es mi reflexión de este episodio. Te agradezco muchísimo, Beto, por participar con nosotros de este episodio número 15. Ha sido un episodio muy lindo y espero que a todos los que nos oyen les haya gustado mucho. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Para mí ha sido muy, muy, muy ameno, porque me he sentido entre amigos, ¿no? Y creo que eso también me ha aflojado la lengua y me he extendido, creo, más de lo necesario, que en otras situaciones, en otras circunstancias, yo a veces me trabo mucho, ¿no? Y eso que soy profesor y hablo todo el tiempo, pero como mi ansiedad a veces me traiciona y empiezo a sobrepensarlo y sobrecalcularlo todo, ¿no? Pero bueno, ahora ha sido súper relajado y gracias por el espacio más que todo, ¿no? Y nada, ojalá en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar. Claro que sí. Muchas gracias, Beto, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos por haber escuchado el episodio 15. Los esperamos la siguiente semana con el episodio número 16.